¿De verdad cree que Elon Musk, Jeff Bezos o Bernard Arnold son solo ricos? Hace tiempo que trascendieron el hecho de ser ricos. Hoy son legendarios, solo equiparables a los individuos más ricos de toda la historia de la humanidad. He aquí los dueños de todo el oro del mundo. Número 13. Jeff Bezos. En el gran esquema de la riqueza a lo largo de la historia, Jeff Bezos se sitúa entre los individuos más ricos, aterrizando como la tercera persona más rica del mundo. No demasiado inspirador, estoy de acuerdo, pero tener meramente 139.000 millones de dólares solo puede llevarte hasta cierto punto. Para ponerlo en perspectiva, la riqueza de Bezos eclipsa la de Bill Gates y Warren Buffett, dos figuras legendarias por derecho propio. ¿Qué hace uno con una fortuna de esta magnitud? Bueno, parece que Jeff Bezos se ha aficionado a las cosas más finas de la vida. En primer lugar, está el glamuroso compromiso con la periodista Lauren Sánchez, ganadora de un Emmy, que añade un toque de brillo hollywoodiense a su vida. Por supuesto, esto llegó después de su sonado divorcio de Mackenzie Stott, que vio cómo ella se iba con la friolera de 36.000 millones de dólares. Solo puedo suponer que los cheques de la pensión alimenticia están hechos de platino macizo. Pero Bezos no se detiene en las relaciones personales. Tiene predilección por los bienes inmuebles de lujo, con propiedades de varios millones de dólares en Beverly Hills, Manhattan y el estado de Washington. Su rancho de maíz de 165.000 acres en Texas sirve incluso de base para su empresa aeroespacial, Blue Origin. Hablando de una lujosa plataforma de lanzamiento. Y hablando de Blue Origin, Bezos no se conforma con los lujos terrenales. Tiene la vista puesta en las estrellas. Ha invertido $1.000 millones anuales en su empresa de exploración espacial e incluso ha hecho realidad su sueño infantil de convertirse en empresario espacial. ¿Recuerda aquella vez que él, su hermano y unos cuantos más dieron un pequeño paseo al borde del espacio en la nueva nave espacial Shepard? No es el destino de sus vacaciones cotidianas, eso seguro. Pero espere, hay más. Bezos tiene un dedo en muchos pasteles, incluyendo la propiedad del Washington Post e inversiones en varias startups tecnológicas. Incluso ha incursionado en la filantropía, donando importantes sumas a causas cercanas a su corazón. Pero antes de llegar a las personas estúpidamente ricas del pasado, echemos un vistazo a otro multimillonario moderno que sin duda tendrá un lugar en la historia como uno de los individuos más ricos de todos los tiempos. Número 12. Elon Musk. Si hay una persona que demuestra que el cielo no es el límite y las estrellas tampoco, esa es Elon Musk, el niño sudafricano que creció hasta situarse entre las personas más ricas de la historia. Es ahora el gran señor de X, la antigua Twitter, SpaceX, Tesla y un montón de empresas más que nos hacen la vida mucho más fácil. Musk es más que un ultramillonario con 191.000 millones de dólares en su cuenta. Vamos, que tiene 191.000 millones de dólares, pero sigue viviendo como un ermitaño en una caja de cerillas de 50.000 dólares. Bueno, a Musk le gusta la tecnología, así que parece que gasta donde hace falta. Por ejemplo, no muchos pueden presumir de haber enviado su deportivo al espacio. Sí, lo ha oído bien. El Tesla Roadster rojo cereza de Musk orbita ahora alrededor de la Tierra, un paseo celestial para toda la eternidad. Un sueño hecho realidad para los entusiastas del espacio. Me pregunto cuándo enviará su casa de muñecas, a la que llama hogar, a Marte. Aún así, Elon disfruta de las cosas sencillas de la vida, leyendo un libro, viendo su programa favorito o jugando a un videojuego con sus hijos. ¿Y realmente se le puede culpar? ¿Quién no querría llevar una vida tan simplista? Bueno, cualquier otro de nuestra lista, por ejemplo. Tomemos, por ejemplo, a Alan el Rojo. Número 11. Alan Rufus, alias Alan el Rojo. Si hay que recordar algo de la historia, es que las conquistas eran muy rentables en aquellos tiempos, no solo para los líderes del ejército conquistador, sino también para sus fieles compañeros. Por ejemplo, Alan Rufus, apodado el Rojo. La riqueza de Alan procedía de una fuente auspiciosa. Fue un leal compañero de Guillermo el Conquistador durante la conquista normanda de Inglaterra. Como recompensa por su inquebrantable lealtad, se le concedieron vastas tierras y títulos. Sus riquezas se arraigaron en estas fértiles tierras inglesas
y rápidamente se convirtió en uno de los varones más ricos de su época. Ahora bien, cuando se trataba de vivir la gran vida, Alan el Rojo no escatimaba en gastos. Era famoso por sus fastuosos banquetes, sus mascotas exóticas y un extenso guardarropa que haría que las fashionistas de hoy en día se pusieran verdes de envidia. Su lujoso estilo de vida era materia de leyenda, sentando un precedente de extravagancia que pocos podían igualar. Pero con el paso inevitable de las arenas del tiempo, también lo hizo la fortuna de Alans. Tras su muerte, gran parte de su riqueza se repartió entre sus descendientes y acabó dispersándose de generación en generación. Aunque puede que hoy no se le recuerde tanto como a algunos de sus contemporáneos, como Guillermo el Conquistador o Enrique I, el nombre de Alan el Rojo aún resuena como símbolo de riqueza histórica y vida fastuosa. Sin embargo, en el gran tapiz del tiempo, Alan el Rojo es solo un tipo moderadamente rico. Número 10. Bernard Arnault. Muévete, Bill Gates y Jeff Bezos. Hay un nuevo gran derrochador en la ciudad y su nombre es Bernard Arnault. Con un asombroso patrimonio neto de más de 202.000 millones de dólares, Arnault se ha hecho un hueco en la historia como una de las 10 personas más ricas de todos los tiempos. Pero lo que diferencia a Arnault de los demás multimillonarios es su extravagante estilo de vida y una inclinación por la indulgencia que haría sonrojar incluso a los derrochadores más extravagantes. Arnault es un maestro del mundo de la moda, con una cartera de 70 marcas de moda que van desde el máximo lujo hasta el servicio a la gente corriente y a los entusiastas de las tiendas de segunda mano. Arnault controla un imperio que abarca ropa, vinos, repostería, cosméticos y perfumes. Es un ícono para los fashionistas y su influencia va más allá de la pasarela. Cuando no está dirigiendo su imperio, disfruta de las mejores cosas de la vida. Arnault disfruta invirtiendo en inmuebles. Posee un castillo de 150 años cerca de Burdeos y un palacio del siglo XVIII en París. Ambas propiedades están llenas de lujos como arte valioso, parques privados, pistas de tenis, piscinas y lagos privados. No se limita a adquirir bienes inmuebles, sino que colecciona obras maestras de la arquitectura. No contento con poseer un trozo de tierra, Arnault posee una isla privada llamada Indigo Island, en las Bahamas, que abarca 133 acres de paraíso. Incluso la alquila por solo $300.000 a la semana, una ganga para quienes buscan probar el estilo de vida de los multimillonarios. A pesar de su fastuoso estilo de vida, Arnault no es de los que rehúyen la caridad. Donó $234 millones para la restauración de Notre Dame tras el devastador incendio y contribuyó con unos $11 millones para apoyar la prevención de incendios forestales en la selva amazónica. Así que incluso en el regazo del lujo, Arnault reconoce la importancia de devolver algo a la sociedad. Número 9. John D. Rockefeller. Cuando hablamos de las personas más ricas de la historia, estamos obligados a tropezar con al menos unos cuantos rostros que son los sueños húmedos de los señores con cabeza de papel de aluminio de todo el mundo. John D. Rockefeller es precisamente un hombre así. Con $341.000 millones de fortuna, fue el hombre más rico de su época. La inmensa riqueza de Rockefeller tenía sus raíces en el oro negro del petróleo. Creó la Standard Oil, un monopolio colosal que dominó la industria petrolera a finales del siglo XIX y principios del XX. Su opulento estilo de vida incluía grandes mansiones, fiestas fastuosas y una inclinación por la filantropía que le llevó a dotar instituciones como la Universidad de Chicago y la Fundación Rockefeller. En cuanto a posesiones, la cartera inmobiliaria de Rockefeller era la materia de los sueños. Poseía extensas fincas y casas palaciegas por todo el país, cada una de ellas testimonio de su inmensa riqueza y exquisito gusto. Sus esfuerzos filantrópicos siguen dando frutos hoy en día, y el impacto de las fundaciones Rockefeller se deja sentir en diversos campos de todo el mundo. Comparando a Rockefeller con sus contemporáneos como Andrew Carnegie y JP Morgan, destacó como un titán de la industria. Su riqueza e influencia no tenían rival, y su nombre se convirtió en sinónimo del capitalismo estadounidense. El estilo de vida de Rockefeller no consistía únicamente en acumular riqueza.
Era un despliegue de opulencia y grandeza. Aún así, todavía no ha inspirado un club exclusivo de ultrarricos en su nombre, algo que sí hizo nuestra siguiente entrada. Número 8. Andrew Carnegie. Si no ha oído hablar del Club Carnegie, probablemente no es lo bastante rico. Se trata de uno de los clubes solo para ricos más exclusivos del mundo y lleva el nombre del único e incomparable Andrew Carnegie. Ahora se estará preguntando por qué demonios un grupo de snobs llamaría así a su club. Bueno, cuando tu mecenas es uno de los mayores industriales y una de las personas más ricas de la historia, el nombre se convierte en toda una declaración. La riqueza de Carnegie tenía sus raíces en la floreciente industria siderúrgica de finales del siglo XIX. Su empresa, Carnegie Steel Corporation, era un gigante que dominaba el panorama de la producción de acero. Su fortuna se forjó en los ardientes hornos de la industria y creció con tanta fuerza como las vigas de acero que producían sus acerías. Carnegie, conocido por sus fiestas extravagantes y mansiones lujosas, tenía una inclinación por la filantropía tan grande como su riqueza. Declaró que morir rico es morir deshonrado y dedicó una gran parte de su fortuna a construir instituciones culturales y educativas. Quizá la más famosa de las fincas de Carnegie fue el castillo de Esquivo, en Escocia. Carnegie no escatimó en gastos a la hora de adquirir un castillo auténtico, fastuoso y de gran importancia histórica. Pagó la colosal suma de 3 millones de libras, que en dinero de hoy son aproximadamente 500 millones de libras o 600 millones de dólares por este hito cultural y la zona circundante. Según algunos registros, gastó aproximadamente otros 1.000 millones de libras en dinero de hoy en renovaciones. Además, añadió algunas características nunca vistas en su momento, como un pabellón privado de natación cubierto y un campo de golf privado. Usted podría pensar que esto no es gran cosa, pero a principios del siglo XX era como tener un aeropuerto internacional privado en su propiedad. Las riquezas de Andrew Carnegie no eran solo monumentales, eran un testamento del sueño americano y del poder de la industria. Pero basta ya de esos molestos multimillonarios, hablemos de trillonarios. Número 7. Catalina la Grande. Es hora de prestar algo de atención a las damas. ¿Y quién mejor para adornar nuestra lista que la magnífica Catalina la Grande? Con un impresionante patrimonio neto de 1,5 billones en dinero de hoy, esta emperatriz rusa hace que Vladimir Putin parezca un vulgar siervo. La riqueza de Catalina emanaba de sus decisiones y proezas gobernantes. Por algo la llamaban la Grande. Bajo su mandato, el imperio ruso se expandió y su riqueza e influencia crecieron exponencialmente. Las vastas tierras, recursos y tesoros de Rusia afluyeron a sus arcas, convirtiéndola en una de las monarcas más ricas de la historia. Catalina gobernó desde una serie de magníficos palacios, el más famoso de los cuales fue el Palacio de Catalina en Tsarskoye Selo. Conocido por su impresionante sala de ámbar, el Palacio de Invierno de San Petersburgo, que ahora forma parte del Museo Hermitage, fue otra joya de su colección. Estos palacios estaban adornados con intrincadas decoraciones, bellas artes y lujosos muebles. Catalina fue una ávida coleccionista de arte, amasando una impresionante colección de arte europeo y ruso. Sus adquisiciones incluyeron obras de pintores de renombre como Rembrandt y Rubens. El Museo del Hermitage, fundado durante su reinado, es un testimonio de su pasión por el arte y en la actualidad alberga una de las colecciones de arte más extensas del mundo. Además, el guardarropa de Catalina era el epítome del lujo. Se adornaba con exquisitos vestidos a menudo tachonados de piedras preciosas y perlas. Su colección de joyas era legendaria, con impresionantes tiaras, collares y broches que formaban parte de su regia identidad. Al igual que su corona en sus aposentos privados, Catalina disfrutaba de toda una serie de lujos personales. Le apasionaba la lectura y amasó una extensa biblioteca repleta de libros y manuscritos raros. También tenía una colección de mascotas exóticas, como perros, caballos e incluso un tigre de té. Aunque esto último puede ser un mito, el extravagante estilo de vida de Catalina no era solo una muestra de sus preferencias personales, sino también una herramienta política. Buscaba competir con la opulencia europea, subrayando a Rusia como potencia europea. Su reinado se caracterizó por un renacimiento cultural
su amor por las artes y su aspiración de destacar a Rusia en la escena mundial. Pero no fue la más rica en la historia rusa. Una sucesora tuvo menos habilidad artística pero más fuerza, lo que le permitió acumular una gran riqueza. Número 6. Iósif Stalin. ¿Tenemos siquiera que presentar al segundo peor hombre con bigote de todos los tiempos? Iósif Stalin era el Usain Bolt de matar gente. Era sencillamente incomparable. Era despiadado, paranoico y cruel. En retrospectiva, parece una de las mejores tácticas si se quiere amasar una fortuna de 7,5 billones de riqueza en un estado comunista donde todos deben ser iguales. La vasta riqueza de Stalin a primera vista parece desconcertante, dado su papel como líder de la Unión Soviética. Sin embargo, durante mucho tiempo han circulado leyendas y rumores sobre tesoros secretos amasados durante su gobierno. Aunque los orígenes exactos de su fortuna siguen envueltos en el misterio, se cree que procedía de diversas fuentes, como bienes confiscados, arcas estatales y alijos de riqueza potencialmente ocultos, por no mencionar la parte del león del botín tras la Segunda Guerra Mundial. En cuanto al supuesto estilo de vida lujoso de Stalin, contrasta fuertemente con la imagen de un modesto líder soviético. Persisten los rumores de palacios extravagantes, raras colecciones de arte y una afición por lo más fino de todo. Algunos relatos sugieren incluso que poseía una flota de coches de lujo y un gusto por las cocinas más exquisitas. De algún modo, eso me recuerda a otro dictador de temperamento corto que gobernaba un pequeño país al sureste de Rusia. Su régimen estuvo marcado por el secretismo y la represión, lo que dificulta verificar el alcance de sus riquezas o cómo las gastó. Tras la muerte de Stalin en 1953, su riqueza se convirtió en objeto de intrigas y especulaciones. Algunos afirman que el Estado soviético la absorbió, mientras que otros creen que los alijos secretos permanecen ocultos hasta hoy, esperando ser descubiertos como un tesoro enterrado. Ser un líder autocrático definitivamente da un empujón a sus fondos en general. Y aunque el tesoro de este dictador loco está en entredicho, el que viene a continuación es un hecho histórico. Número 5. Augusto César. Augusto César, el tipo que se autoproclamó emperador máximo del mundo conocido, sí que sabía alardear de su riqueza como un jefe. La gente tiende a hacerlo cuando infla la economía de su país con su propio presupuesto y obtiene como resultado unos 5,8 billones de dólares. Entonces, ¿cómo acumuló Augusto toda esa pasta? Bueno, no la encontró tirada por ahí en una antigua hucha. Heredó el tesoro de Julio César, repleto de oro y plata, monedas brillantes y gemas relucientes. Augusto era el orgulloso propietario de extensas fincas imperiales que abarcaban granjas, bosques e incluso minas. Recaudaba tributos de las tierras conquistadas como una gigantesca hucha con intereses. Además, tenía las manos metidas en todos los pasteles, concediéndose monopolios a diestro y siniestro. Ahora hablemos de cómo gastó su colosal fortuna. ¿Ha visto alguna vez a alguien construir una pirámide o sorber café sobre la cabeza de la Esfinge? Augusto podría haberlo hecho si le hubiera apetecido gracias a ser el dueño personal de Egipto. Imagíneselo allí, sorbiendo un café expreso encima de la estatua felina más famosa de la historia. Bromas aparte, Augusto se embarcó en ambiciosos proyectos, construyendo templos, carreteras, acueductos y otros edificios públicos por todo el vasto imperio romano. Sus inversiones en agricultura, comercio y desarrollo de infraestructuras ayudaron a impulsar la economía romana. Financió una formidable fuerza militar y expandió el imperio mediante conquistas. Su influencia se extendió por todo el mundo conocido, donde a menudo se le comparaba con los dioses, simbolizado por su representación como Júpiter. Augusto vivió una vida de lujo con palacios y villas repartidos por todo el imperio. Era conocido por su amor al arte, la música y la literatura, dejando un legado cultural que perdura hasta nuestros días. Sus fastuosos gastos incluían grandes espectáculos públicos como carreras de cuadrigas y luchas de gladiadores, así como apoyo al ejército y al desarrollo de infraestructuras. Impresionante, ¿verdad? Bueno, palidece en comparación con las personas verdaderamente ricas de la historia. Número 4. La emperatriz Wu. Siendo la mujer más rica de la historia, debería decir mucho. La emperatriz Wu,
la única emperatriz china de la historia, debería ser un ejemplo para las feministas de todo el mundo. Esta dama sabía cómo vivir, y el patriarcado no le impidió amasar una fortuna de 16,7 billones de dólares, lo que equivale aproximadamente al 22% del PIB mundial de la época. Lo primero es lo primero. La emperatriz Wu no amasó su colosal fortuna recogiendo flores en el jardín. Cuenta la leyenda que escaló la escalera del poder, dejando un rastro de movimientos despiadados que harían enarcar una ceja incluso a un personaje de Juego de Tronos. Hubo historias de asesinatos de niños y emperadores destronados, aunque para ser justos, verificar rumores antiguos es tan fiable como predecir el tiempo mirando las entrañas de los pollos. Pero basta de hablar de su ascenso al poder. Wu fue el cerebro del apogeo de la economía china, controlando un imperio que fue responsable de un asombroso 22% del PIB mundial. Si quiere ver eso en perspectiva, eso es como poseer las 7 primeras economías más poderosas del mundo en la actualidad. Se introdujo en el comercio internacional, traficando con té y seda a lo largo de la famosa Ruta de la Seda, convirtiendo su imperio en una potencia económica. Wu era conocida por sus gastos exorbitantes, financiando proyectos grandiosos como carreteras, templos y monumentos. Su reinado estuvo marcado por su transición de concubina a gobernante poderosa, incluso expulsando a sus hijos del trono. Convirtió al emperador Gaozong de Tang en su esposo, entregándole literalmente las riendas del poder. Este audaz movimiento le valió el título de emperatriz, e incluso fue un paso más allá, estableciendo su propia dinastía, nada menos que la dinastía Zhou. Entonces, ¿qué ocurrió con toda esa riqueza tras su muerte? Aunque su reinado fue próspero, su legado fue complicado, suscitando debates entre los historiadores y desde que se mide la riqueza en porcentaje del PIB mundial. Pasemos ahora a uno de los gobernantes más inspiradores que han adornado nuestro planeta. Número 3. Akbar I. Cuando se trata de vivir la gran vida, pocos en la historia podrían igualar la opulencia de Akbar I, el legendario emperador mogol que ocupa el tercer lugar entre las personas más ricas del mundo de todos los tiempos. Durante su reinado, Akbar fue el ejemplo a seguir de vivir a lo grande. Con una fortuna estimada en la asombrosa cifra de 21 billones de dólares para los estándares actuales, el estilo de vida de Akbar era material de leyenda. Incluso en el siglo XXI, no solo construyó palacios, sino monumentos de magnificencia que harían que Versalles pareciera una pintoresca casita de campo. Sus palacios de Delhi, Agra y Fateh Sikri no solo estaban profusamente decorados, sino que chorreaban oro, suficiente para hacer que incluso a cierto expresidente de Estados Unidos se le salieran los ojos de las órbitas. No se contentaba con adornar sus palacios solo con oro. Tenía un apetito insaciable por las cosas más finas de la vida. Fue un gran mecenas de las artes, gastando millones en pinturas, libros, música y otras formas de expresión artística. Su corte se convirtió en un crisol de culturas e ideas, atrayendo a poetas, eruditos y artesanos de todas partes. Lo que diferenció a Akbar de muchos gobernantes de su época fue su política progresista. Abolió el impuesto sectario a los hindúes, nombrando los altos cargos de su gobierno, y celebró la diversidad religiosa. Incluso intentó crear una nueva religión que mezclara elementos del hinduismo, el islam, el zoroastrismo y el cristianismo, un testimonio de su compromiso con el fomento de la unidad y la tolerancia. Desgraciadamente, tras su muerte, se acaban las huellas de su riqueza. Teniendo en cuenta la inmensidad de su imperio y lo intrincado de su economía, es difícil precisar exactamente a dónde fue a parar todo. Algunos dicen que fue a parar a las futuras generaciones de gobernantes, mientras que otros creen que se dispersó entre las masas. En cualquier caso, el legado de Akbar como uno de los gobernantes más ricos e ilustrados de la historia perdura. Número 2. El emperador Shenzong. Gobernante durante los prósperos años de 1067 a 1085 de la dinastía Song de China, la influencia de Shenzong no tenía límites y las estimaciones sugieren que controlaba un asombroso 30% del PIB mundial. Para ponerlo en términos modernos, esta riqueza podría hacer sonrojar de envidia incluso a los multimillonarios más ricos de hoy en día, con un patrimonio neto que haría que Jeff Bezos pareciera un tacaño.
Ahora usted podría estar pensando, con tan inmensas riquezas, Shenzong debe haber vivido una vida de decadencia que habría avergonzado al lujo moderno. Aunque los detalles de su estilo de vida personal son algo escasos, solo podemos imaginar que el emperador disfrutaba de un nivel de opulencia que haría que las Kardashian parecieran positivamente ahorrativas. Palacios adornados con joyas preciosas, cámaras repletas de sedas y artefactos raros, y mesas de banquetes gimiendo bajo el peso de suntuosos festines. Shenzong no solo vivía como un rey, vivía como el rey de reyes. Y lo mejor, gran parte de sus extravagantes gastos se destinaban a mejorar la vida de sus súbditos. Sus nuevas políticas fueron revolucionarias, con el objetivo de aliviar la difícil situación de los empobrecidos y el desempleo, sentando las bases de lo que hoy llamamos estado del bienestar. Pero el legado de Shenzhen no se limitó al consumo ostentoso y a las políticas benevolentes. Fue un pensador adelantado, incluso para los estándares actuales. Su innovador sistema de recaudación de impuestos se adelantó siglos a su tiempo, haciendo que los gobiernos modernos parecieran aficionados. El gobierno centralizado le dio un control sin precedentes sobre la economía, y su reinado fue testigo de innovaciones tecnológicas que contribuyeron significativamente a la riqueza del imperio. Su legado perdura no solo como uno de los individuos más ricos de la historia, sino también como un líder visionario que comprendió la importancia de la prosperidad para todos. Y mientras nosotros nos maravillamos ante la enorme riqueza de Shenzong, cuando se trata del hombre más rico de toda la historia, el emperador chino más rico se parece a un vagabundo sin dinero. Número 1. Mansa Musa. No se conoce a mucha gente que sea la más rica de toda la historia. Pensándolo bien, solo hay uno cuya riqueza es sencillamente incomprensible. Las riquezas del imperio maliense procedían principalmente del control y los impuestos sobre el comercio del oro y la sal, ya que Malí poseía algunas de las minas de oro más productivas del mundo. El oro fue sin duda la piedra angular de la opulencia de Musa. Su imperio también se dedicaba al comercio de otras mercancías como el marfil, los esclavos, las especias, las sedas y la cerámica. Cuando Musa subió al trono en 1312, el imperio maliense ya estaba floreciendo. Musa se embarcó en una misión para expandir el imperio, conquistando 24 ciudades y sus territorios circundantes. Entre estas conquistas, Tombuctú destacó no solo por su importancia económica, sino también por su transformación en un centro cultural. Bajo el gobierno de Musa, su viaje más famoso fue su Haji a la Meca. Esta peregrinación fue la cumbre de la extravagancia. Musa emprendió este viaje religioso con una caravana que parecía interminable, compuesta por miles de hombres y animales. La comitiva transportaba grandes cantidades de oro y la generosidad de Musa no tenía límites. Construyó mezquitas a lo largo de su ruta y distribuyó oro y regalos entre los pobres. Su derroche tuvo un impacto tan profundo en las economías de los lugares que visitó que estos experimentaron una rápida inflación y un colapso económico. Así es como se arruina un país. Haces a los lugareños tan ricos que el mercado ya no puede mantenerlos. Además, Musa no se limitó a gastar su riqueza en su Hajj. Invirtió mucho en su imperio. Construyó mezquitas, palacios y universidades, y Tombuctú se convirtió en un centro de aprendizaje islámico. La mezquita de Shingareba y la Universidad de Sankor son solo dos ejemplos de sus esfuerzos arquitectónicos. Durante el reinado de Musa, Malí albergaba unas 400 ciudades y sus súbditos disfrutaban de un alto nivel de vida. No había mendigos en las calles y había comida para todos. Aunque la estimación de la verdadera riqueza de Musa sigue siendo un reto, su legado como gobernante extravagante, benevolente y más grande que la vida del imperio de Mali sigue vivo. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.